Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Vamos a escuchar el Evangelio de este día, 28 de abril, tomado de San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio vamos a resaltar algunas cosas. En primer lugar, Jesús se presenta como el enviado del Padre. Él es el misionero del Padre porque viene a comunicarnos la revelación de Dios. Jesucristo es la perfecta imagen del Padre. Es quien nos manifiesta quién es Dios íntimamente. Dios es amor y Jesucristo en sus palabras, en sus obras y gestos nos manifiesta la cualidad del amor divino, un amor insuperable, un amor que ama hasta donarse por completo. Por eso dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Y luego añade: yo he venido al mundo como luz. Jesucristo es la luz que ilumina el camino, la mente, el corazón de los seres humanos. Es el que viene a descubrir el sentido pleno de las vidas de los hombres y mujeres de este mundo. Jesucristo es la luz y Él ha venido a iluminar. Ya nos decía también San Juan en el inicio de su Evangelio, en el prólogo, que Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y esto sigue pasando hoy en día, porque aquel que rechaza a Jesucristo rechaza la oportunidad de salvación. Entonces, rechazar a Cristo es elegir las tinieblas. Por eso Jesús dice más adelante: no soy yo el que los condeno, yo he venido para salvar. Quien no recibe la salvación no puede ser salvado. Entonces, a veces como que pensamos que Dios sea injusto, porque si yo no lo amo, entonces Él me va a mandar al infierno. No, ese no es el cristianismo, ese no es el catolicismo. Jesucristo es la oportunidad de salvación, y tanto es así que aunque hoy nosotros lo rechacemos, Él sigue dejando abierta la oportunidad de salvación para cada uno de nosotros. Pero si hoy escuchamos la voz del Señor, no tardemos en responderle, porque realmente la luz que nos llega de Jesucristo no tiene otra finalidad que la de ser luz que guíe nuestros pasos para que no vayamos recorriendo nuestra vida en este mundo sin sentido, sin rumbo. También es cierto que la luz de Jesucristo puede muchas veces iluminar dolorosamente nuestra vida y hacernos ver nuestros pecados, que a veces no reconocemos, que muchas veces no tenemos conciencia de ellos y los seguimos cometiendo. Pero esa luz es sanadora, ¿verdad? Jesucristo viene a poner el dedo en la llaga, pero no para hacernos mal, sino más bien para sanar esta herida que tiene nuestra naturaleza humana, que es la herida del pecado. Así como Jesucristo ha venido a hablarnos de Dios Padre, también nosotros, si estamos unidos a Cristo, podemos y tenemos la misión de hablar de Dios. Y sí, tenemos que preocuparnos también de prepararnos en conocer bien la palabra de Dios, pero sobre todo en saber interpretar el espíritu que hay en ellas, lo que Dios Padre quería decirnos. Y en esto nos viene en ayuda la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, las encíclicas también, los documentos del Papa, los documentos del magisterio actuales, para que nos ayuden a iluminar el contexto en que vivimos y ahí predicar la palabra de Dios y ahí predicar que Dios es Padre y que Dios salva. No es lo mismo predicar la palabra en el 1500 o en el 1800 que en el año 2000. Ningún tiempo es mejor, pero como va cambiando el tiempo, tenemos que saber interpretar la palabra de Dios correctamente. Y en este punto yo creo que podríamos meditar muchas cosas. Hay cada predicador que muchas veces predica equivocadamente, a lo mejor sin mala intención, pero a lo mejor
por no estar o preparado o informado o por no vivir una vida de unión con Dios, es decir, por haberse dejado iluminar en su propia vida y reflejarlo en sus obras, la interpretación o sus palabras que da acerca de Dios no convencen a nadie, es decir, no testimonian lo que Él está viviendo, no interpretan la realidad y cómo Dios actúa y puede actuar en la vida de cada ser humano, de cualquier tiempo. La palabra de Dios es siempre actual. Preparémonos y seamos conscientes de que Dios me manda a predicar su palabra, no la mía, de que por lo mismo esta palabra es eficaz y podemos confiar en ella, anunciarla sin ningún temor, porque seguirá realizando su cometido hoy en nuestro tiempo. Paz y bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.